Vamos a seguir con nuestra clase. Ahora vamos a resolver un caso de dilatación superficial. Acá tenemos una varilla, una barra cilíndrica, cuyo diámetro es 30 milímetros, 3 centímetros. Entonces, tenemos diámetro 30 milímetros, es decir, tenemos un cilindro de 30 milímetros. ¿Qué función cumplía esto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos aquí un cilindro, un agujero. Entonces, antes de ser calentado, este traspasa el diámetro del agujero. Una vez calentado, esto va a incrementarse su sección en esta parte. Y por supuesto, va a aumentar su diámetro, lo que se va a llamar diámetro final. Es decir, el diámetro inicial es este. Lo que originalmente, antes de ser calentado, tenemos diámetro inicial. Entonces, una vez que se caliente, esto, si la dilatación es grande y el paso entre el agujero y el eje era pequeño, es decir, acá se producía hay una pequeña tolerancia a un deslizamiento, esto ya no va a volver a pasar. Entonces tenemos un caso aquí, suponiendo de que sea una varilla de hierro. Entonces, coeficiente de dilatación del hierro, recordemos de que es 12 por 10 a la menos 6. Y la temperatura inicial es 30 grados Celsius y se calienta esto hasta una temperatura final de 130 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué diámetro va a tener finalmente? Porque esto al medir va a tener 30 milímetros antes de ser calentado. Y una vez calentado, sí, vamos a tener el diámetro mayor que la que teníamos antes de que se haya dilatado. Entonces, finalmente lo que queremos calcular es el diámetro final de la barra. Ahora vamos a ir deduciendo la fórmula del diámetro. Recordemos que área es igual a diámetro al cuadrado por pi sobre 4, de donde diámetro es igual a 4 área sobre pi, y esto se convierte en raíz cuadrada, porque recordemos que esto es el diámetro al cuadrado y esto pasa al otro miembro con signo cambiado, es decir, acá tenemos la fórmula de diámetro. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Sabemos que si anteriormente teníamos área inicial aquí, después vamos a tener área final, y área final va a ser igual a área inicial más lo que varió el área. Y una vez que tengamos esto, vamos a meter esto aquí, que sería va a ser área final, es decir, este va a ser el área que vamos a obtener después de que se haya calentado la barra. Y a partir de la fórmula de coeficiente de dilatación lineal, también vamos a tener coeficiente de dilatación superficial. Va a ser igual al producto entre la variación de área y entre la superficie o área inicial por la variación de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos que saber esto, vamos a ver que variación de área va a ser igual a área inicial por coeficiente de dilatación superficial. Esto en realidad beta. Vamos a ver a qué corresponde beta. Es decir, este beta es 2 coeficientes de dilatación lineal, 2 lambda. Eso es importante recordar. 2 coeficientes de dilatación. Beta es igual a 2 coeficientes de dilatación lineal. Entonces, para buscar variación de área necesitamos el área inicial a partir de la búsqueda de diámetro inicial. Área inicial sería entonces igual a 30 milímetros al cuadrado por pi sobre 4. Entonces, vamos a ver cuánto corresponde esto.
30 al cuadrado por pi sobre 4. Esto es 706,85. Esto es milímetro cuadrado, porque recordemos que estamos trabajando en milímetros. Entonces tenemos ya el resultado del área. Ahora vamos a buscar la variación del área, que viene a ser el área inicial, que viene a ser 706,85 milímetros cuadrados, superficial del hierro, o sea que 2 lambda, 2 de este, 2 por 12 por 10 a la menos 6 por la diferencia de temperatura. Es decir, esa diferencia de temperatura aquí entre 130 menos 30 viene a ser 100 grados Celsius. Entonces acá directamente podemos poner 100 grados Celsius o 100 paréntesis 130 menos 30. Entonces, al multiplicar esto, 706,85 por doble por 12 por 10 a la menos 6 por 100, encontramos que viene a ser variación de área 1,69 milímetros cuadrados, porque viene a ser área. Entonces ya tenemos el área ya tenemos la variación de área. ¿Qué necesitamos ahora? Sumar. Es decir, ahora necesitamos el área que tiene finalmente. Nosotros habíamos calculado variación de área acá. ¿Y cuánto varió? Que viene a ser esto, viene a ser esto. Y ahora área final. Área final va a ser igual al área inicial, que es 706,85 milímetros cuadrados más 1,69 milímetros cuadrados. Entonces, acá vamos a tener 706,85 más 1,69 milímetros cuadrados, variación, perdón, área final va a ser igual a 708,54 milímetros cuadrados. Como observamos, después de haberse dilatado en pequeña proporción, pero dilatación al fin, le sumamos esto a esto y tenemos 708,54. Ese va a ser el valor del área que vamos a necesitar para usar y aplicar para resolver el diámetro. Entonces el diámetro final va a ser igual a la raíz cuadrada entre 4 por 708,54 dividido pi. Entonces vamos a ver cuánto da esto. Por 708,54 por 4 dividido pi. 902,14 y raíz cuadrada de esto viene a ser 30,035 milímetros. Es decir, se agrandó 35 milésimas de milímetro, porque si nosotros llegáramos a medir, y si tuviéramos un calibre de precisión hasta milésima o con otro instrumento de medición que sería micrómetro, entonces vamos a encontrarnos ya con la sorpresa de que esto está caliente y con un incremento de diámetro de 35 milésimas. 30,035 milímetros es lo que tenemos ahora de la varilla de la barra que originalmente era o es, antes de calentarse, 30 milímetros.